Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal, Sabiduría Espiritual. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a tener la exposición al capítulo 6 de la hipóstasis de los arcontes, un capítulo muy importante con mucha información que al parecer estos versículos que nosotros vamos a ir leyendo de la hipóstasis de los arcontes pareciera que en lugar de ir aclarando esas verdades, pareciera que van enredando más la información. Pero el día de hoy vamos a tratar de desenvolver esos nudos y tratar de extraer la información que realmente nos va a ayudar a poder comprender lo que está tratando de enseñarnos la hipóstasis de los arcontes. Y de esta manera abrir los ojos y ver qué es lo que realmente sucedió en el paraíso. Entonces, es un capítulo muy importante. Y antes de entrar de lleno con el tema, vamos a ver cuáles son los puntos importantes que nosotros vamos a analizar en este capítulo. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en este análisis? Hay tres puntos importantes que nosotros debemos ir analizando. El primero de ellos tiene que ver con Dafne y Apolo, una historia mitológica griega. Entonces, vamos a analizar esta historia para poder comprender los párrafos que nosotros vamos a leer en la hipóstasis de los arcontes. El segundo punto que nosotros vamos a analizar es el terror del hombre y la mujer, sus vestimentas y la expulsión del paraíso. Entonces, esto es algo importante que no debemos dejar pasar también. El último punto que nosotros vamos a analizar en este estudio que vamos a ver, y es que vamos a tener la necesidad de leer el capítulo 13 del libro secreto de Juan, ya que en este capítulo aparentemente viene de una manera más sencilla, de una manera que nosotros vamos a comprender qué es lo que está sucediendo en la hipóstasis de los arcontes, y tiene que ver con la simiente de la serpiente, las espesas tinieblas y este engaño que estos gobernantes penumbrosos van a imponer al hombre para mantenerlo dormido. Esta confusión tiene que ver con el bien y el mal, la dualidad en la que hoy nosotros estamos viviendo. Antes de comenzar el estudio, hay algo que sí nosotros debemos tener muy en cuenta. Al inicio, cuando nosotros iniciamos este estudio de la hipóstasis de los arcontes, nos dimos cuenta que este documento no existe el nombre de la persona quien escribió este documento. Solamente el análisis que se hace es de que muy probablemente haya sido un maestro gnóstico, pero no hay el nombre. Incluso pues no sabemos si pertenece a alguno de los discípulos directos del maestro. En este caso pues estamos hablando de Jesús. No lo sabemos. ¿Qué es lo que hace este maestro? ¿Qué es lo que nosotros sí podemos ver? Es que este maestro trata de hacer un resumen de lo que es el libro secreto de Juan. Junto con esto, trata de aclarar esas verdades que nosotros estamos viendo en el Génesis. ¿Por qué? Porque ahí es donde se origina la verdad del origen del sufrimiento. Ya anteriormente, en capítulos anteriores o pasados, hemos analizado que se nos ha enseñado o se nos ha doctrinado por medio de las iglesias que el origen del sufrimiento inicia en el jardín del Edén, en donde al hombre se le da instrucción de que no debe participar del fruto prohibido, porque si participa del fruto prohibido, lo único que va a acarrear es la muerte y el sufrimiento. Pero al estar analizando estas verdades de lo que es la hipóstasis de los arcontes y lo que nos está enseñando el libro secreto de Juan, es que el origen del sufrimiento no viene a raíz de participar un fruto prohibido, que la muerte física no viene a raíz de haber participado un fruto prohibido. Incluso cuando nosotros estamos leyendo el libro secreto de Juan, en estos capítulos, lo que es el 11 y el 12,
aclara lo que realmente sucede en el jardín. Ya lo leímos incluso en la clase anterior o en la exposición anterior, en donde realmente la serpiente no es quien incita al hombre a participar de este fruto del árbol del conocimiento, sino que es el mismo Cristo quien invita al hombre a que coma de este fruto, que en realidad es el pensamiento posterior iluminado. Entonces, lo que nosotros estamos analizando es sumamente revelador. Y ya para hacer un pequeño cierre de esta introducción, lo único que quiero que vayamos anotando y vayamos reflexionando es que nosotros, al estar leyendo la hipóstasis de los arcontes, no sabemos ni el nombre de la persona, quién escribió, no sabemos si es un discípulo directo. Entonces, todo lo que nosotros vamos a leer a continuación, estamos entendiendo que este maestro está tratando de aclarar esas verdades, utilizando mitos griegos o historias griegas, utilizando también parte del Antiguo Testamento para ir aclarando las verdades de lo que realmente sucede en el jardín del Edén. Entonces, vamos a dar inicio, pero esto sí tiene que quedar muy claro. Es que no sabemos quién realmente escribió la hipóstasis de los arcontes. Eso es lo que ahorita tenemos que llevarnos, y que muy probablemente es un maestro gnóstico, obviamente de esa época, del año 300 al 350 después de Cristo, y está tratando de aclarar esas verdades que van a ayudar al hombre a reflexionar, a desempañar esa verdad de que el sufrimiento viene a raíz de haber participado del fruto prohibido. Entonces, para dar inicio, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a leer la historia de Dafne y Apolo. Muy bien, y aquí en esta página donde nosotros lo vamos a leer, su inicio, pues obviamente habla acerca del dios arrogante, que en este caso viene a ser Apolo. Y aquí algo que nosotros vamos a leer y algo que nos va a revelar es sumamente importante que vayamos anotando esta información para ver quién es Apolo realmente. Dice, Apolo era hijo de Zeus y Leto, hermano de Artemisa, diosa de la casa. Se trataba de un joven extremadamente apuesto y atlético, que encarnaba al máximo exponente de la belleza masculina y la habilidad. Era el dios de la luz, y esto hay que irlo encerrando. El tiro con arco, la verdad, la música y todas las demás artes, y uno de los huéspedes más queridos del Olimpo. Apolo era tan perfecto en todos los sentidos que se volvió altivo y arrogante. Esto también necesitamos irlo anotando. Tenía todas estas habilidades, apreciaba estas artes, esos deportes, era tan perfecto que era altivo y arrogante, despreciando a los demás dioses y compitiendo con ellos para demostrar que él era mejor en todo. Un día Apolo vio a Eros, Cupido para los romanos, practicando con su arco, y no se le ocurrió otra cosa que burlarse de él e insinuar que era un arquero torpe e inepto. El dios del amor se sintió profundamente ofendido por la insolencia de Apolo y decidió cobrarse la venganza de algún modo. Así pasaron los días y Eros no perdía de vista a Apolo desde la distancia, esperando el momento perfecto para saborear su revancha. Entonces, como de la nada, el dios vio claro su plan. Una tarde cualquiera, Apolo salió a los bosques a cazar. Mientras Eros lo observaba desde las alturas, el pequeño arquero se dio cuenta de que en el mismo bosque por el que paseaba Apolo moraba Dafne, una joven y hermosa ninfa que permanecía ajena a lo que iba a suceder.
cegado por las ansias de venganza y sin pensar en las consecuencias que sus actos tendrían para la ninfa, Eros disparó 2 flechas. Una era de oro e hizo que Apolo se enamorara de forma irracional de Dafne, y la otra era de plomo y provocó en la ninfa un profundo rechazo y desprecio hacia el dios con quien acababa de quedar enlazada para siempre. Así, con 2 flechas disparadas en el silencio del bosque, comenzó la tragedia de Dafne y Apolo, un drama en el que la mayor perjudicada sería la joven, que todo lo que hizo fue pasear por el bosque y verse atrapada por las disputas de los dioses. Apolo, enloquecido de amor, corrió hasta Dafne para hacerla suya, pero la ninfa apenas podía soportar la simple visión del dios, por lo que siempre que se le acercaba huía de él. El enamorado prometió que no descansaría hasta que Dafne fuese suya, y comenzó a perseguirla sin descanso como si se tratara de una de esas presas de caza. No se sabe exactamente cuánto tiempo duró este juego del ratón y el gato, pero terminó con Dafne agotada, acorralada por Apolo frente al río Ladón. Desesperada, la ninfa pidió ayuda a su madre Gea y a su padre Ladón. Compadeciéndose de su hija y del tormento al que había sido sometida y sabiendo que no había fuerza en el mundo capaz de romper el hechizo ni detener a Apolo, Ladón decidió convertir a su hija en un laurel para que así pudiera crecer en paz y escapar del dios. Se dice que Apolo, que estaba cerca de su amada, llegó justo al momento en que sus piernas comenzaron a transformarse en raíces y sus brazos en ramas plegadas de hojas. Dafne se transformó en el laurel más hermoso que jamás hubiera existido, y maravillado y dolido a partes iguales, Apolo juró que aquel sería su símbolo desde entonces, y que las hojas de laurel coronarían las cabezas de los más grandes atletas, poetas, artistas y guerreros. Bueno chicos, ahora lo que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a ir a la hipóstasis de los arcontes y ahora sí vamos a analizar los simbolismos que encierran esta historia. Ahorita lo más importante que nosotros debemos ahora sí que llevarnos es precisamente las características de Apolo, en donde dice que él era el dios de la luz y que era condecorado con la verdad, con las artes, y que en un momento se convirtió altivo y arrogante. Eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos. Ahora vamos a pasar a lo que está sucediendo en la hipóstasis de los arcontes. Ok, dice, entonces las potestades se acercaron a su Adán. A ver, vamos a ir recordando información y sobre todo para aquellas personas que nos ven por primera vez. Cuando habla acerca de las potestades se está refiriendo a los arcontes. Se está refiriendo a Yaldabaoth. Dice, entonces las potestades se acercaron a su Adán, pero cuando vieron a su viva semejanza, conversando con él, entraron en gran agitación y la desearon. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Recordemos que en el capítulo anterior vimos que se crea a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el paraíso? Que este hombre empieza a conversar con su semejanza. ¿Quién es su semejanza? La mujer. Ellos entraron en agitación. ¿A qué se refiere con esta agitación? A esa desesperación de no poder tener el control de Adán o de los humanos, tanto del hombre como de la mujer. Dice, y se dijeron unos a otros, Ea, esta palabra hay que encerrarla porque tiene una clave. Arrojemos nuestra simiente sobre ella. Este era el plan que ellos estaban planeando, empezar a mezclarse con los humanos para depositar una genética oscura.
y que de esta manera el proceso de avance espiritual sea más lento. A eso se está refiriendo cuando dice arrojemos nuestra simiente sobre ella. Empezar a violentar la sexualidad con el varón y con la mujer. Dice, entonces la persiguieron y ella se mofó de ellos a causa de su demencia y de su ceguera, y se transformó en un árbol ante ellos, dejando caer delante de ellos su sombra, que es una semejanza de sí misma. Los arcontes mancillaron abominablemente a esta sombra y mancillaron el signo de su voz. Esto sucedió a fin de que se condenaran a sí mismos en su hechura y en la semejanza de ella. Entonces, este pequeño párrafo que nosotros estamos leyendo de la hipóstasis de los arcontes se está refiriendo a esta historia de Dafne y Apolo. Ahora, ¿quién es este personaje que está apareciendo? Ea se refiere a Enki. Vamos a hacer una búsqueda rápido por internet. Vamos a poner Enki. Fíjense bien. Enki o Enkil es un dios de la mitología sumeria, posteriormente conocido como Ea, y así conocido en las mitologías Acadia y Babilonia. ¿Qué es lo que significa esta palabra Ea? Significa el Señor de la tierra y es hermanastro del dios Enlil e hijo de Anu. Su misión es la de crear a los hombres e impulsar a que otras divinidades los creasen. Dota a los humanos con las artes, oficios y medios técnicos de la agricultura. Ahora, recordemos que en esta historia sumeria, en donde vemos a Enlil y en donde vemos a Enki, hay una batalla entre ellos. ¿Cuál es esta batalla o cuál es esta rebelión? Que Enki se encariña de los humanos. Ahora, este ejemplo que estoy diciendo no estoy diciendo que sea verdad. Simplemente estamos tomando esta información para ir desenredando el nudo de la hipóstasis de los arcontes. Entonces, regresando nuevamente a esa rebelión, se supone que en esta historia Enki amó demasiado a los humanos que fueron su creación entre simiente de mono y de genética Anunnaki crean al Adán. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que Enki se encariña con ellos. Enlil tiene un problema con Enki. ¿Cuál es este problema? Que no está de acuerdo con que les haya dado, ahora sí que en esa mezcla de ADN y genética, que el humano tuviera una estructura mental como la de los Anunnaki, que tuviera conciencia propia y sobre todo que se pudieran reproducir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que hay una rebelión con Enki y en esa rebelión hay muchas personas que están de acuerdo con él, de conservar a los humanos y tratarlos como iguales. Entonces hay una batalla en el cielo entre ellos y Enki baja a la tierra. ¿Y qué es lo que hace? Que mora entre sus hijos, que en este caso vienen siendo los humanos terrestres. Y esta mitología o esta historia que nosotros vemos de los Anunnaki hace mucha referencia a la rebelión que hay con Lucifer. Esta historia en donde era un ángel de Dios y se rebela en contra de su padre y en contra de su hermano. Oh Lucero, ¿cómo caíste del cielo? Ya conocemos la escritura que se encuentra en Isaías y donde nos habla o nos da esta información. Entonces, aparentemente se está refiriendo a Lucifer, al Dios de la luz. Bueno,
ahora sí regresando a lo que nosotros estamos leyendo en la hipóstasis de los arcontes. ¿Quién es Dafne? Dafne se está refiriendo a las mujeres terrestres. No solamente es una, sino que se está refiriendo a las mujeres terrestres. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo? Es que estos personajes se mezclan. Bueno, lo vamos a ver más adelante. No quiero adelantarme porque aún falta mucha información por ir desarrollando. Pero las intenciones es meter en la genética terrestre oscuridad, retroceso, para que el hombre no pueda saber ni entender quién es y cuál es su propósito de la vida. Al mezclar esta genética reptil con la terrestre, lo único que hacen es detener ese proceso de avance espiritual. Ahora, tal vez la pregunta que nosotros tenemos es ¿a qué se refiere cuando dice que se convierte en un árbol? Obviamente no es que realmente se convierta en un árbol, sino que la personalidad de estos hombres terrestres es fuerte. Saben quiénes son estos personajes. ¿Y qué es lo que hacen? Es que su característica o su esencia está muy enraizada o sus raíces penetran hasta el fondo de la tierra, muy conectados con el principio original, lo cual hace posible que estas mujeres rechacen, y lo vamos a ver más adelante cuando estemos leyendo los próximos capítulos del libro secreto de Juan. ¿Por qué? Porque cuando ellos se presentan por primera vez, estas entidades no tienen éxito al mezclarse con las mujeres de la tierra. Ellos tienen que cambiar su aspecto, tienen que cambiar su condición para poder confundir a las mujeres terrestres. Y no solamente a las mujeres, también a los varones. Pero el símbolo del árbol quiere decir que están sujetos a ese principio de no violentar las leyes de la creación o de engendrar. Eso es lo que se está refiriendo en el símbolo del árbol. Ahora, vamos a, ahorita ya para hacer un cierre rápido de esto y pasar al otro punto, ¿qué es lo que nos llevamos? Lo que nos están tratando de mostrar es que el hombre y la mujer se rebelan en contra de estas entidades negativas. Eso es lo que nosotros debemos de llevarnos. Ahora, ¿por qué hace esta mezcla? ¿Por qué hace este relato? En realidad no lo sé. Tengo una posible interpretación de por qué lo esté haciendo. Y esto tiene que ver con las enseñanzas, se pudiera decir que de estrategia para revelar las verdades eternas. El Buda cuenta una historia acerca de lo que hace el Buda para rescatar a la humanidad. En esta historia, él habla de un padre que es sumamente rico y que se encontraba de viaje. Y en este viaje regresa a su casa y cuando regresa ve su casa en llamas. Obviamente al ver su casa en llamas se preocupa por sus hijos. El hombre entra y trata de hablarle a los hijos, pero los hijos no le hacen caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como los hijos no le hacen caso, él toma otra opción para sacar a sus hijos de la casa y les empieza a gritar: hijos míos, he venido de tierras lejanas y les he traído regalos de diferentes tierras y son hermosos, venid a verlos. Entonces los hijos escuchan la voz de su padre y salen de la casa en llamas. Y el Buda enseña que de esta manera, el Buda, siendo el padre de los hombres que están en sufrimiento, utiliza todas las herramientas necesarias para la salvación de sus hijos o de las almas en pena o de la raza humana que se encuentra en ese camino de sufrimiento. Ahora,
Regresando nuevamente a lo que estamos analizando en la hipóstasis de los arcontes, ¿por qué lo hace? ¿Por qué mezcla lo que está sucediendo en el jardín? Si ya nosotros hemos leído el libro secreto de Juan y no hace mención de esta historia, ¿por qué este maestro gnóstico sí lo hace? Obviamente puede ser una estrategia y como les menciono es mi interpretación, no quiere decir que sea la verdad. Yo estoy interpretando que este maestro gnóstico está utilizando esa historia de Dafne y Apolo para relacionarlo con las enseñanzas judías y revelar una verdad. ¿Cuál es esta verdad? Que los hombres se rebelan en contra de estos falsos dioses. Esa es la verdad que se está revelando. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos. Por eso es que aparece esta historia de mezcla, de la historia que nosotros vemos en el Génesis del paraíso con la historia de Apolo y de Dafne. Tal vez sea una estrategia de este maestro, gnóstico, para poder enseñar esta verdad, que el hombre y la mujer, estando en el paraíso, se dan cuenta de quiénes son los gobernantes penumbrosos, se dan cuenta de estos impostores. Y es una verdad que no puede ser ocultada. Entonces, vamos a pasar al siguiente párrafo porque hay mucha información, como les menciono. Muy bien, el otro punto que nosotros vamos a analizar es el terror del hombre y la mujer, sus vestimentas y la expulsión del paraíso. Nuevamente, en estos siguientes párrafos, continuamos con lo que está sucediendo en el Edén o en esa historia que aparece en el Génesis. Dice, la espiritual penetró en la serpiente, el instructor. Entonces la serpiente instruyó a la mujer, entre paréntesis dice, que es la misma historia que nosotros vemos en el Génesis, donde la mujer es tentada por la serpiente, diciendo, ¿qué os ha dicho? ¿Acaso que de todo árbol que está en el paraíso no comerás? ¿Pero del árbol del conocimiento del mal y del bien no comas? Respondió la mujer carnal, no dijo solamente no comer, sino también no lo toques, pues el día en que comiereis de él, moriréis de muerte. Y aquí sucede algo interesante. Como les menciono, vamos a tomar lo que nosotros leímos en el libro secreto de Juan, porque en el libro secreto de Juan hace referencia que la serpiente lo que realmente les enseña es la preñez, la maldad, la lujuria y la destrucción, y que el Cristo aparece en forma de águila sobre el árbol del conocimiento, y es quien les da de comer el fruto prohibido, que en realidad no es un fruto prohibido, sino que es un fruto que todo hombre debe de comer, para que sus ojos puedan ser abiertos, para que pueda discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Esa historia que nosotros leemos en el libro secreto de Juan, esa es la información con la que nosotros debemos de quedarnos. Ahora, él nuevamente está utilizando o se está basando en creencias comunes para poder extender la enseñanza o la verdad. ¿Para quién? Pues obviamente para sus discípulos de esa época, lo más probable. Ahora, lo que nosotros estamos viendo aquí, cuando se refiere a la espiritual, se está refiriendo al Cristo, se está refiriendo al pensamiento posterior iluminado, que entra o influye en la serpiente para poder incitar a la mujer y al hombre a que participen de este fruto. Pero como les menciono, vamos a quedarnos con lo que nosotros ya vimos en el libro secreto de Juan, que es el capítulo 12. Lo vimos en la clase pasada. Con esa información es con la que nosotros debemos de quedarnos como verdad. Dice el siguiente párrafo, dice, dijo la serpiente, el instructor,
no moriréis de muerte. Esto lo ha dicho porque es envidioso. Y esa es una condición que reflejan estas entidades penumbrosas. Dice, más bien se abrirán vuestros ojos y seréis parecidos a dioses, conocedores del mal y del bien. Y la instructora se retiró de la serpiente y la abandonó como cosa ya puramente terrestre. Entonces la mujer carnal tomó del árbol y comió y ofreció a su marido junto con ella. Y los psíquicos comieron y su malicia se disipó. Al desaparecer su ignorancia, comprendieron que estaban desnudos del elemento espiritual, no desnudos de que andaban sin ropa, sino se referían desnudos de conocimiento, de inteligencia, y eso es algo importante que deja bien claro en estos párrafos. Conocimiento espiritual que ayuda al hombre en su progreso de ascenso. A eso se está refiriendo. Y tomando hojas de higuera se ciñeron los lomos. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Nada más, antes de pasar a los siguientes párrafos que nos van a dar continuidad a esta historia, sí debemos de tener bien presente lo que nos está revelando esta información. Y es que el árbol del conocimiento en realidad no era un fruto prohibido, como nos lo han hecho ver en las religiones. Eso es lo que nosotros debemos de llevarnos y no estar investigando que si es la serpiente, que si se le metió y que en el libro secreto de Juan y que hay mucha discrepancia en esto. Eso vamos a olvidarlo. Como les menciono, vamos a llevarnos lo que nosotros leímos en el capítulo 12 del libro secreto de Juan, en donde el símbolo es el águila, en donde el águila se encuentra parada en este árbol del conocimiento. Y es el Cristo quien les da de comer de este fruto. ¿Cómo lo hace? Ya lo vimos, a través de mensajeros luz. Entonces, esto es lo que nosotros debemos llevarnos de estos párrafos, que el árbol del conocimiento es un fruto que todo hombre debe de comer, no es un fruto prohibido. Dice en el siguiente párrafo, entonces se acercó el gran arconte y dijo a Adán, ¿dónde estás? Pues no sabía lo que le había sucedido. Adán respondió, oí tu voz, y temeroso por estar desnudo me escondí. Dijo el arconte, ¿por qué te escondiste? Si no es porque comiste del árbol del que te ordené de él, no comerás. ¿Y comiste? Dijo Adán, la mujer que me diste, esa me ofreció y comí. Y el arrogante arconte maldijo a la mujer. Y aquí hay algo, y aquí hay una diferencia bien grande de lo que está sucediendo en el Génesis. ¿Por qué? Porque en el Génesis dice, maldita será la tierra por tu causa. Y a la mujer le dice, incrementaré los dolores de parto a raíz de esa desobediencia. Si quieren vamos a leerlo rápido. Dice en Génesis 3, versículos del 8 en adelante, dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya.
esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. A la mujer le dijo, esto es lo importante, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para con tu marido. Y aquí hay algo muy interesante, chicos. ¿Por qué? Porque realmente no viene a raíz de participar el fruto del conocimiento. Lo que nos hacen entender a veces en las iglesias es que al momento de que ella participa del fruto y de que Adán come de este fruto, existe como una experiencia mágica en donde el código genético se transforma, obtienen el sufrimiento y la muerte. Pero algo que nos está aclarando la hipóstasis de los arcontes es que lo que nosotros estamos leyendo en el Génesis 3, es que realmente no sucedió así, sino que es una maldición y una manipulación genética en los humanos por estar desobedeciendo al gobernante penumbroso. Eso es lo que está tratando de enseñarnos la hipóstasis de los arcontes y también algo que nos está revelando el libro secreto de Juan que estamos próximos a leer. En realidad no fue por participar del fruto y mágicamente se transformó ahí un código no, no fue por eso, sino que este gobernante penumbroso, él es el que maldice tanto a la mujer como al hombre. Ahora, el otro punto a observar, no solamente el que incrementa los dolores en sus preñeces y al momento de dar a luz, sino esta parte donde dice, y tu deseo será para tu marido. Ahora, ¿por qué da esta instrucción sometiendo a la mujer a la orden del varón? Porque este personaje o esta mujer está más despierta para identificar las verdades eternas y ayudar a su pareja a reconocer estas verdades. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que piensan o cómo se organizan? Es que hay que someter a la mujer, hay que ponerla por debajo del varón y que se someta a lo que el varón le dé órdenes. Todo lo que nosotros estamos viendo a través de las eras en donde la mujer es solamente un objeto sexual, viene a raíz de esta instrucción que está dando el primer gobernante, que es Yaldabaoth, que es Jehová, un falso Dios. Vamos a continuar leyendo qué es lo que sucede. Dice, y él se enseñoreará de ti. Dice, y al hombre dijo, por cuanto tú obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa. Pero no fue a raíz del fruto, otra vez vuelvo a repetirlo porque tiene que quedar bien claro. Esta maldición, esta modificación que tiene el planeta Tierra para que pueda traer sufrimiento tanto al varón como a la mujer, ha sido por estos gobernantes penumbrosos, por medio de su tecnología. Ellos son los que han manipulado el ambiente y todo lo que nos rodea para que todo pueda ser difícil, dice en el versículo 18. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y esta es una maldición, esta es una manipulación por parte de estos gobernantes penumbrosos. Todo el sufrimiento que tiene el hombre no fue a raíz de que participó de ese fruto prohibido y que automáticamente, como les menciono, hubo un cambio. No fue así.
esta maldición que nosotros estamos viendo, de la que este personaje está hablando, es este mismo impostor quien hace el cambio genético de reducirle la vida al Adán, de introducirle la muerte física, de introducirle el envejecimiento. Pueden decir, sí, fue porque realmente desobedeció y Dios tuvo que castigarlo por esa desobediencia. Pero ese análisis está mal, amigos. Ese análisis es corrupto. No está bien pensar de esa manera. Vamos a continuar leyendo en lo que está sucediendo en la hipóstasis de los arcontes. Dice, y el arrogante arconte maldijo a la mujer, y dijo la mujer, la serpiente es la que me engañó y yo comí. Y los arcontes se volvieron hacia la serpiente y maldijeron su sombra, impotente, sin percatarse de que era hechura de ellos. Desde aquel día la serpiente quedó bajo la maldición de las potestades. Hasta la venida del hombre perfecto, esta maldición ha ido cayendo sobre la serpiente. Los arcontes se volvieron hacia su Adán, lo agarraron y lo arrojaron del paraíso con su mujer, pues los arcontes no tienen bendición alguna, puesto que ellos mismos están bajo la maldición. Y esto es algo importante, chicos. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la maldición de la serpiente, en donde le dice que se va a arrastrar y durante el transcurso de sus días lo único que va a comer va a ser polvo, esa misma maldición es sobre ellos mismos, sobre estas entidades de origen reptil. Eso es lo que nos está revelando la hipóstasis de los arcontes. Algo que sí está sucediendo es que son arrojados del paraíso, tanto el hombre como la mujer. En el caso del Génesis se habla del Edén. Ellos fueron expulsados de ahí. Dice, entonces los arcontes arrojaron a la humanidad en medio de grandes perplejidades, que es lo que nosotros acabamos de leer en el libro de Génesis. Esas son las perplejidades. Dice, y de los azotes de la vida, a fin de que sus hombres andaran atareados y no tuvieran tiempo adecuado para adherirse al Espíritu Santo. Esta maldición que nosotros vemos en el Génesis tiene un propósito. Este propósito es adormecer a los hombres, que estén tan llenos de problemas y de preocupaciones que no puedan buscar su progreso espiritual. Realmente esa es la maldición que aparece en el Génesis. Ese es su objetivo. Porque también a veces se enseña que esto que está sucediendo o esta etapa de sufrimiento es para nuestro progreso espiritual. Esa condición de sufrimiento Dios nos la impuso para poder progresar espiritualmente, para poder acercarnos a Él. Y lo que nosotros estamos leyendo aquí es que esa es una falsa enseñanza. En realidad, el sufrimiento, su objetivo es que estemos tan abrumados de problemas que no tengamos tiempo de poder buscar realmente la espiritualidad, que no tengamos tiempo de reflexionar de dónde venimos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Ese es el verdadero objetivo de esta maldición que aparece en el Génesis. Y esta información nos la está revelando en estos párrafos para que podamos despertar y reflexionar. Vamos a pasar a la última parte, ya para ir cerrando este capítulo, el capítulo 6. Vamos a ir a esta parte de la simiente de la serpiente y las espesas tinieblas, que ya lo vimos, es lo que acabamos de ver, es esta maldición que Jehová da tanto a la mujer como al varón. Hay algo interesante que va a aparecer a continuación y tiene que ver con el bien y el mal. Antes bueno, vamos a leerlo rápido, vamos a leer rápido este pequeño párrafo que viene siendo el último.
y después vamos a analizar el libro secreto de Juan para ir cerrando y vamos a observar qué es lo que realmente nos está enseñando el libro secreto de Juan. Dice, las dos razas humanas después de esto, la mujer carnal engendró a Caín, el hijo de ambos. Caín cultiva la tierra, Adán conoció de nuevo a su mujer y de ella concibió y engendró a Abel. Esta es la historia tal cual del Génesis. Abel era pastor de ganado, Caín aportó frutos de su campo, mientras Abel ofreció sacrificios con sus corderos. El Dios reposó su mirada sobre las ofrendas de Abel, pero no aceptó las ofrendas de Caín. Y el Caín carnal persiguió a su hermano Abel. Entonces el Dios dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Él respondió y dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Dijo el Dios a Caín, he aquí que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Has pecado por tu boca, esta sangre se volverá contra ti. Todo aquel que matare a Caín dejará sueltas 7 venganzas. Tú por otra parte gemirás y temblarás sobre la tierra. Luego Adán concibió a su viva semejanza Eva, y de ella concibió y engendró a Set para Adán, y dijo ella, yo engendré a otro hombre por medio de Dios en lugar de Abel. Esto que nosotros acabamos de leer es tal cual la información que nosotros vemos también en el Génesis. Pero hay una revelación importante que aparece en el libro secreto de Juan y que nos aclara la verdadera identidad de Caín y de Abel. Vamos a leerlo. Vamos a pasar al libro secreto de Juan, capítulo 13. Dice, cuando Yaldabaoth descubrió que se habían alejado de él, maldijo su tierra. Esto ya lo vimos, ya lo analizamos ahorita que estuvimos viendo en el Génesis. Se refiere a esa maldición y a esa desobediencia en donde el hombre y la mujer reconocen que es un impostor porque participaron del fruto del conocimiento o del árbol del conocimiento y se dan cuenta que él es un impostor. Dice, localizó a la mujer mientras se preparaba para su hombre. Entregó a la mujer para que el hombre fuera su amo. Y esto ya lo vimos, es lo que leímos en el Génesis, en donde se da cuenta de que la mujer es quien realmente entiende el mensaje del Cristo. Y este mensaje lo comparte con el hombre. Y entre los dos entienden quién es este personaje. Al darse cuenta de esto, Yaldabaoth quiere empezar a corregir y da nuevas instrucciones, que es lo que nosotros vimos, en donde se tiene que señorear, en donde le enseña a la mujer que se tiene que someter al hombre. A eso se está refiriendo, donde dice, entregó a la mujer para que el hombre fuera su amo. Dice, porque no conocía el secreto de la estrategia divina. Se refiere a todo el plan de ascenso que nosotros hemos estado leyendo en el libro secreto de Juan, en donde el pensamiento posterior iluminado se encuentra dentro de los hombres. Y este pensamiento posterior iluminado siempre impulsa a que el hombre busque la verdad. Yaldabaoth no comprendía esta orden sagrada o divina, que tarde o temprano el hombre despierta y se conecta con el absoluto, con la divinidad, de esta manera elevándose nuevamente a la luz. Dice, el hombre y la mujer estaban demasiado aterrorizados, muy diferente a lo que leímos en el Génesis, donde dice que tenían miedo. No, dice que estaban aterrorizados para renunciar a Yaldabaoth. Pues obviamente sabían que era un ser extremadamente peligroso, quien mostró su ignorancia a sus ángeles y a ambos los echó del paraíso, al hombre y a la mujer.
vistiéndolos en una densa oscuridad. Nosotros vemos en el Génesis donde dice que les hizo túnicas de pieles y los expulsa del paraíso. Pero aquí en el libro secreto de Juan está hablando de una densa oscuridad y se refiere nuevamente a esta maldición que incrementa el dolor en las preñeces y al momento de dar a luz a la mujer. Maldice la tierra, tiene una transformación en donde se producen cardos y espinas, en donde va a ser difícil cosechar, en donde va a ser difícil llevar el alimento a su casa. Por medio de su tecnología, mueve las leyes de la naturaleza y están en una condición corrupta para que sea difícil, para que los hombres estén absortos en tantos problemas que no tengan tiempo de pensar en las cosas espirituales. A esto se refiere estas vestimentas. Dice, el primer gobernante vio a la mujer joven de pie junto a Adán y observó que el pensamiento posterior iluminado de la vida había aparecido en ella. Sin embargo, Yaldabaoth estaba lleno de ignorancia. Esto también ya lo hemos visto en los otros capítulos anteriores. Nosotros sabemos que la mujer fue diseñada, fue creada para seguir adormeciendo a Adán o al hombre. Ese es su propósito. ¿Qué es lo que sucede? Que es un ignorante, es un ser de tinieblas ignorante. Y también el pensamiento posterior iluminado se encuentra dentro de la mujer. Dice, así que cuando el pensamiento anterior de todos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, envió emisarios y ellos robaron la vida de Eva. Ahora viene una parte difícil, violenta, que empiezan a hacer estos gobernantes penumbrosos. Ya lo leímos en los primeros párrafos de la hipóstasis de los arcontes, en donde quieren introducir su simiente, su código genético corrupto, negativo. ¿Por qué? Porque estos dos personajes, tanto el hombre como la mujer, tienden a reflexionar. Entonces, para poder oscurecer sus mentes, se van a empezar a mezclar con ellos. Y la única manera de hacerlo es teniendo simiente oscura. Ahora dice que el pensamiento posterior iluminado, que se refiere al Padre de las Luces, que se refiere al Espíritu Santo o al Cristo, se dan cuenta de lo que está a punto de suceder y arrebatan la vida de la mujer o de las mujeres o de esta humanidad llamada Eva. Dice el versículo 7, el primer gobernante violó a Eva y engendró en ella dos hijos, un primero y un segundo, Elohim y Yahvé. Ahora, este nombre de Elohim y de Yahvé no se está refiriendo a lo que nosotros hemos estado observando con las traducciones modernas o con las aportaciones de este gran investigador de Mauro Vigilino. Eso tenemos que hacerlo a un lado. Lo que el libro secreto de Juan trata de enseñarnos es que hay dos personajes que no debemos de perderle la vista. Si empezamos con eso de que no, es que Yahvé significa esto y Elohim significa mucho, si es que Yahvé es un Elohim y que es el libro y que vamos a estar perdidos y no vamos a entender el verdadero mensaje que trata de darnos el libro secreto de Juan. Aquí hay un mensaje y hay algo que va a suceder con estos dos personajes. Dice dice, Elohim tiene cara de un oso. Yahvé tiene cara de un gato. Uno es justo y el otro es injusto. Esto es lo importante. Él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía a engañar. ¿Quiénes son estos personajes?
Esto es lo primero que nosotros debemos de observar en estos versículos. Dice, a Yahvé lo colocó sobre el fuego y el viento. ¿Qué otro personaje es el Dios del fuego y del viento? Es Enlil, de la mitología sumeria. Colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Es Enki, de la mitología sumeria. Ya vimos un poquito acerca de la historia, en donde Enki se rebela en contra de su hermano. ¿Por qué lo hace? Porque él ama a los humanos. Aquí es donde está el engaño, porque aparentemente nos hace ver y entender que Enki está del lado de nosotros y que él es el que imparte la antorcha del conocimiento, ayudándonos en nuestro progreso espiritual. Pero todo esto forma parte del engaño o de esas espesas tinieblas en las que el hombre hoy en día está sometido, sumergido, adormecido. Eso es lo interesante de esta información que nos está revelando en estos momentos el libro secreto de Juan. Este engaño tiene que ver con defender lo que para ti es verdad y correcto, a tal grado de dar tu propia vida por esa información, por ese conocimiento que tú tienes. Y si se te es requerido pelear por la verdad, tú tienes que hacerlo, que es lo que nosotros hoy vemos reflejado allá en Oriente Medio, en donde muchos de nosotros, al no tener este conocimiento, estamos a favor o estamos en contra del pueblo elegido, del pueblo de Dios. Es que ahí nació el Salvador del mundo, es que ahí se desarrolló el Cristo, ahí trajo este mensaje de amor y de paz. Ese es el pueblo elegido, eso es lo que nosotros llegamos a pensar. Pero volvamos a leer estos versículos. Él llamó por los nombres de Caín y Abel, pues él se proponía a engañar. Y en el versículo 9 dice, uno es justo y el otro es injusto. Esa es la revelación que nos está aportando, no que Elohim, no que Yahvé, no que no debemos perder el tiempo en eso. Este libro fue escrito aproximadamente 300 años después de la muerte de Cristo, y esta información ya se estaba revelando. Eso es lo que tenemos que estructurar. Este libro aparece entre el 1945 y 1950 y esta es la información que nos da. Uno es justo, el otro es injusto, pues se proponía a engañarnos como, según mi postura, si yo creo en el cristianismo, esa es mi verdad y yo la voy a defender incluso hasta con mi propia vida. Yo conecto con las ideas de Oriente Medio, de, no sé, musulmanes. Esa es mi verdad y la voy a defender con mi propia vida. Y defiendo mi verdad. Y eso es el reflejo que nosotros estamos viendo hoy en día. Y debemos de reflexionarlo. Eso es lo que nos está revelando. Esas son las espesas tinieblas en las que estamos sumergidos. No podemos encontrar la verdad. Vamos a ir cerrando ya, chicos. Vamos a leer los últimos versículos. Dice, hasta hoy la copulación ha persistido debido al primer gobernante. Él plantó la lujuria para la reproducción dentro de la mujer que estaba con Adán. Parte de esta información del bien y del mal, hay una enseñanza
sobre los placeres sensoriales y sobre todo pues en esta parte en el proceso de la reproducción, de la expansión de las humanidades, que es lo que introduce la lujuria. Toda esta información también nosotros la vemos reflejada en el libro apócrifo de Enoc, en donde nos revela un poquito de más información y nos menciona que bajan estos ángeles y se mezclan con las hijas de los hombres y enseñan cómo la mujer tiene que maquillarse, les enseñan a construir armas, les enseñan a cómo debe de caminar la mujer, cómo se debe de tomar a la mujer. Esa es la manera en la que introducen esta información. El libro de Enoch es otro aporte importante para nosotros ir comprendiendo lo que está sucediendo en el libro secreto de Juan. Dice, a través de la copulación el primer gobernante produjo cuerpos duplicados, que es lo que les estoy mencionando. Esta información nosotros la podemos ver reflejada en el libro apócrifo de Enoch. O incluso igual en la misma Biblia aparecen los Nefilim, que es la mezcla de entre humanos y estas entidades o estos supuestos ángeles o semidioses. Y estos semidioses empiezan a mezclar también con las mujeres de la tierra o con la genética humana terrestre, dañando nuestra genética, haciendo más lento nuestro progreso hacia la luz, haciendo más lento esta comprensión de estas verdades. Dice el último versículo, el 14, dice, colocó a estos dos gobernantes sobre los elementos para que pudieran gobernar sobre la tumba corporal. Ya lo vimos. ¿Qué es lo que les da? A uno les da el fuego y el viento, y a otro les da el agua y la tierra. Estos elementos también los hemos ido analizando y se refieren al mundo material. Te invito a que veas el capítulo anterior en donde hablo acerca de esto. Dice el versículo 15, cuando Adán supo cómo era su propio conocimiento anterior, produjo un vástago, como el vástago de la humanidad, y le llamó Set, al igual que el vástago de los reinos eternos. Y aquí hay algo interesante, chicos. Cuando nosotros nos encontramos en una condición, en un proceso de cambio, en donde estamos cambiando de manera positiva, en donde entendemos que el verdadero propósito es la formación de las familias y de tener todo lo necesario para brindarle a nuestros hijos una vida limpia de sufrimiento, de oscuridad, entonces viene el nacimiento de hijos con una genética más limpia, de luz, que cuando se engendra de una manera ignorante, en una manera en la que solamente lo que se está concibiendo ahí son energías de lujuria, de desorden. ¿Qué es lo que está sucediendo con Adán? Es que Adán empieza a obtener el conocimiento. Sabe que cuando estuvo en la humanidad de Sofía, o estas humanidades, o estas entidades, estos seres espirituales, cuando estuvieron en la humanidad de Sofía, su deseo era expandirse por el universo, engendrar, pero no tenían el conocimiento y violentan esas leyes. Estando aquí en la tierra, se cumple realmente su propósito, luz, que es expandirse. Adán llega a ese conocimiento y engendra de una manera positiva. Y hace mención que le llama Set. Dice, al igual que los vástagos de los reinos eternos. El Pijeradamas engendra y su primer hijo, ahora sí que su primer familia, después del Pijeradamas es Set también. Dicen, de modo parecido, la madre envió su espíritu. ¿Quién es la madre? Sofía, que es como ella y es una copia de lo que hay en el reino de la plenitud.
Dice, pues ella se disponía a preparar una morada para los miembros de los reinos eternos que bajarían, que viene siendo estas dimensiones físicas. Los seres humanos fueron obligados a beber el agua del olvido por el primer gobernante, para que no supieran de dónde habían venido. Y viene aquí lo interesante, dice, durante un tiempo la semilla de luz cooperó, mas todo esto sucedió con un propósito, que cuando el espíritu baje de los reinos santos, el espíritu pueda levantar la semilla luz y curarla de lo que carece, que todo el reino de la plenitud pueda ser santo y no carezca de nada. Ahora, aquí hay una parte importante porque siempre nos preguntamos por qué no recordamos nada. Y dice aquí que el primer gobernante ha obligado, o sea, hay una manipulación genética en estos cuerpos físicos que impiden que recordemos. La semilla luz coopera durante un tiempo, pero poco a poco recupera su origen luz. Esa recuperación viene a través de ese pequeño chispazo del Padre Eterno, que es el pensamiento posterior iluminado. Por medio de esta frecuencia energética, sentimos ese impulso de preguntarnos quiénes somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, cuál es el verdadero propósito de la vida. Eso es lo interesante de todo lo que nosotros hemos estado leyendo y estas pequeñas verdades que nos aclara el libro secreto de Juan. Y obviamente pues la hipóstasis de los arcontes. Obviamente este maestro trata de mezclar ahí información para ir revelando estas verdades. Entonces, ya nada más para ir cerrando, nada más estos versículos donde dice que fuimos obligados a beber del agua del olvido, sí. Hay una condición que al momento de tomar estos cuerpos físicos no recordamos, pero solamente es un tiempo. A medida que nosotros vamos estudiando, a medida que nosotros vamos cambiando nuestra vida, ese velo se va apagando. Y poco a poco, a medida de que nosotros vamos reencarnando, a medida de que nosotros vamos adquiriendo el conocimiento, se va borrando ese velo y vamos recordando quiénes somos. Es una condición luz que debemos ir adquiriendo también. Muy bien, chicos. A ver, entonces vamos a regresar ya para ir haciendo un cierre. ¿Qué es lo que nosotros vimos en este capítulo de la hipóstasis de los arcontes? Aprendimos sobre el mito de Dafne y Apolo. Descubrimos que esta historia o este personaje o este maestro gnóstico lo introduce en este documento. ¿Con qué propósito? Pues obviamente enseñarnos la fortaleza y el poderío del hombre. Mientras tenga conocimiento, mientras sepa cuál es su propósito de la vida, siempre va a estar enraizado. Sus raíces van a estar tan profundas en esas verdades eternas que va a ser imposible hacerle caer. Al contrario, se va a rebelar en contra de estos gobernantes penumbrosos. Ahora vimos el segundo punto donde dice el terror del hombre y la mujer. Al darse cuenta de quién es este gobernante penumbroso, obviamente tienen miedo de la destrucción, de ser destruidos. Obviamente el alma, el espíritu, la esencia no puede ser destruida. ¿Por qué? Porque proviene del Padre Absoluto, es una creación de Dios, pero estos cuerpos están corruptos, puede destruirlos. Ese terror es el que tienen el hombre y la mujer al saber quién es Yaldabaoth, no por haber participado del fruto, sino al entender quién es este gobernante penumbroso o estos gobernantes penumbrosos. Obviamente vimos acerca de las vestimentas que les otorga, que viene siendo esta maldición. Se refiere a esto.
y la expulsión del paraíso. Después vimos la simiente de la serpiente. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Es que estas entidades, al ver que el hombre y la mujer, unificándose tarde o temprano, se rebelan, encuentran la verdad, la única manera de retroceder ese avance es introduciéndoles aún más genética oscura y se mezclan con los humanos, engendrando hijos en ignorancia, en corruptibilidad. Eso es lo que nosotros vimos en estos últimos versículos, en donde también no solamente teniendo simiente de la serpiente, sino también falsas enseñanzas de lo que es bueno y de lo que es malo. Cada quien defiende su postura de lo que es correcto. Se llega a un punto tan fanático que estamos dispuestos incluso a dar nuestra propia vida, por lo que yo creo que mi causa es verdadera y los demás es falso o es incorrecto. Y no quiere decir que los cristianos sean más buenos que los musulmanes o que los musulmanes sean más buenos que los judíos y etcétera. No quiere decir eso. Al final de cuentas es todo un engaño. La dualidad es un engaño. Este mundo en el que estamos viviendo, tan violento, se ve reflejado por defender una verdad. Eso es lo que nosotros estamos viendo reflejados en este mundo. Muy bien, chicos, y ahora pues para despedirnos, ¿qué es lo que nosotros nos llevamos de toda esta información? Obviamente es mucha información. Quedaron por ahí pendientes algunos detallitos, quedaron pendientes haber rascado alguna información, pero ahora sí que lo principal, lo que realmente quiere enseñarnos la hipóstasis de los arcontes, creo que se expuso. Vienen historias, por ejemplo, griegas, viene información de lo que viene en el Génesis tratando de aclarar lo que realmente sucede con el fruto, pero ¿qué es lo que realmente nos llevamos de todo este estudio? ¿Cuál sería la reflexión? Obviamente la reflexión es que todo hombre en cualquier etapa de su vida come de este fruto del conocimiento. Forma parte de la naturaleza humana. Preguntarse, cuestionarse si es bueno, si es malo, si lo que realmente me están enseñando es correcto. Ese sentimiento o esa estructura mental de pensar de esta manera no es mala, chicos. Ese es el fruto del conocimiento del bien y del mal. Aprendemos a discernir, empezamos a investigar. ¿Qué es lo que nos llevamos hoy? Oye, hubo mucha información. Algo que nos debemos de llevar hoy, como les menciono, es que todo lo que se expuso aquí solamente es la visión que yo comparto, es lo que yo creo. Es una interpretación de mi parte. Pero la responsabilidad de ustedes es investigar, tomar ciertos puntos de lo que vieron en la clase y de ahí basarse para hacer su propia investigación. Esto no es una verdad absoluta. A medida que nosotros vamos comprendiendo estas verdades, también debemos ir cambiando nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos con la sociedad, con nuestros hijos, con nuestra familia. Debe de ir acorde con lo que nosotros vamos estudiando. Cuando nosotros empezamos a cambiar de una manera correcta, estamos haciendo lo mismo que sucedió en el paraíso, con el hombre y la mujer. Entendemos qué es lo que está pasando en este mundo. Empezamos a entender el mensaje profético de los acontecimientos que están sucediendo. Eso es lo que empieza, eso es lo que nosotros debemos reflexionar hoy de esta clase. Eso es lo que nosotros debemos de llevarnos. Y pues chicos, esto sería todo de mi parte.
Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo subo un nuevo video. Te invito a que me regales un like, ya que de esta manera apoyas el video, apoyas mi canal y de esta manera el algoritmo de YouTube ayuda a que este video pueda contactar o conectar con otras personas que están buscando este tipo de información. Te invito a que me dejes tus comentarios, que me digas qué piensas acerca de lo que vimos, qué piensas acerca de toda esta información. Yo durante el transcurso de la semana leo todos los comentarios. Si son preguntas sinceras, pues les respondo a cada uno de ustedes. Y pues esto sería todo de mi parte, chicos. Me despido. Namaste. Hasta la próxima.